Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Semana de Educación Especial 2021. Este año el lema que elegimos es: en todas las escuelas, todos los derechos. Todos los días nuestra comunidad docente y no docente trabaja, educa y acompaña a miles de estudiantes de diferentes niveles y modalidades. Chicas, ¿me ven con la ustedes? premisa de la equidad como punto de partida y no como la meta a alcanzar. Con nuestro horizonte del cumplimiento de todos los derechos de los estudiantes en todas las escuelas de nuestro sistema educativo. La agenda educativa marca esta fecha. Tenemos lugar. En nuestra semana nos tomamos un tiempo para parar, replantearnos y soñar nuevos caminos posibles, rescatando experiencias que consideramos valiosas. Valoremos este espacio que nos permite reflexionar, pensar, pensarnos, recorrer, revisitar esos trayectos para acompañar los aprendizajes de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Nos fortalecemos reflexionando sobre nuestras prácticas. Estos 4 días de inicios de octubre, todas y todos quienes conformamos Educación Especial nos reunimos a celebrar nuestra semana. Al decir de Paulo Freire, recordando el centenario de su nacimiento, mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, intervenir, educar y me educo. Por ello, celebramos encontrarnos para conocernos y dar a conocer nuestras prácticas, nuestros modos de intervención, conversando entre docentes, abriendo nuevos interrogantes, porque así nos seguimos transformando. Bueno, y aquí estamos en la mesa número 2, la perspectiva interdisciplinaria para el abordaje de la enseñanza desde la mirada de maestros, trabajadores sociales, maestros, maestras, psicólogos y psicólogas, maestros, maestras, psicomotricistas y kinesiólogos y coordinadoras del equipo psicosocioeducativo. Abordar la enseñanza es, sin dudas, tenerla en cuenta, ahora sí, tenerla en cuenta, tener en cuenta la complejidad del proceso educativo. La perspectiva interdisciplinaria, el trabajo en equipo, permite asumir responsabilidades, tomar decisiones colectivas, entrar en diálogo y compartir metas comunes. Es en la interdisciplina que se produce la intersección de los saberes y desde allí que podemos entender y aportar las prácticas de enseñanza. Hoy nos acompañan por los equipos psicosocioeducativos 2 coordinadoras, Mónica Alí y Valeria Gómez, representando la mesa de psicólogos y psicólogas, Andrea Posadas, representando la mesa de maestros psicomotricistas y maestros kinesiólogos, Alejandra Becerra, representando la mesa de trabajadores y trabajadoras sociales, Miriam Peloso. También nos están acompañando y nos hacen el soporte con la lengua de señas las intérpretes, Camila Figueroa, Florencia Bramuglia, Erika Pelufo y René Cruz. Bueno, yo me voy a silenciar en este momento y le voy a dar la palabra en un primer lugar a las coordinadoras de los equipos psicosocioeducativos y los dejo a disfrutar. Perdonen las desprolijidades del arranque, pero bueno, era que sí, que no, que sí, que no. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Gómez, soy la coordinadora del EPSE 1. Muy agradecida por la posibilidad que nos dan de participar desde este lugar. Lo primero que quiero hacer es una explicación conceptual de la creación de los gabinetes centrales, antecedente de los EPSE actuales. Muy importante la historicidad en la vida de una persona y en la vida de una institución. Gabinete Central surge el Gabinete Central Zona 2 en el año 1977, creado por un decreto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y que funcionaba en la Escuela Integral 9 para atender a las escuelas asistenciales, dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente se crean otros 3 gabinetes centrales que vienen a sumarse a este que ya existía, que era el Gabinete Central Zona 2. Estos tres más este gabinete ya existente, por un error u omisión, no son incluidos con el advenimiento de la democracia en el estatuto docente. Estaban formados por equipos de psicólogos pertenecientes a la planta funcional de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2014, arduo trabajo y a través de la Ley 5206, se formaliza el ingreso de los gabinetes centrales al estatuto docente, pasando a llamarse EPSES centrales. Equipo psicosocioeducativo central 1, 2, 3 y 4. Equipos formados por psicólogos y psicopedagogos, pero principalmente docentes. Docentes de educación inicial, docentes de educación primaria, docentes de educación especial, con recorrido en las escuelas de educación especial. Actualmente estos equipos cuentan con 4 miembros de equipo y un coordinador zonal y llevan a cabo su trabajo compartiendo espacios en las escuelas de educación especial. Así hablamos del EPSE 1, que interviene en los distritos escolares 1, 3, 4, 5 y 6, el EPSE 2, que interviene en los distritos 7, 8, 11, 19 y 21, el EPSE 3, que interviene en los distritos 12, 13, 17, 18 y 20, y el EPSE 4, que tiene 6 distritos de intervención, que son el 2, el 9, el 10, el 14, el 15 y el 16. Como ustedes pueden apreciar, los EPSES abarcamos en atención toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus diferencias contextuales. En el año 2020 se realizan los actos administrativos, para el nombramiento de los cargos de coordinador de EPSE. Tal es la situación de las 4 coordinadoras actuales. Ahora, muy bien, ¿quiénes realizan la solicitud de intervención de los EPSES? Bueno, la solicitud de intervención de los EPSES la realizan primeramente los equipos de orientación o ACE, que trabajan en todas las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también otras instancias, tales como juzgados, defensorías, asesorías tutelares, hogares, centros transitorios como los CAT, las familias en demanda espontánea, los tutores legales, los centros de salud, la inscripción online. Desde todas estas instancias recibimos la solicitud para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con o sin escolaridad, con prioridad de atención a estos últimos, o sea, los que no tienen escolaridad. Ahora, ¿cuál es la finalidad de intervención de los EPSE? ¿Para qué es la intervención de los EPSE? La finalidad reside en reorientar las trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes enmarcados en la disposición 3239 del año 2009, según la cual los EPSES se constituyen en la instancia del sistema educativo que efectiviza el ingreso a educación especial. El pedido de intervención al EPSE es el resultado de una serie de estrategias implementadas cuando, por las particularidades presentadas en su trayectoria escolar, se requieren su revisión y ajuste siempre en clave inclusiva, con el compromiso corresponsable entre todos los actores intervinientes en el cuidado y seguimiento de las trayectorias escolares de hacer efectivo el derecho a la educación. ¿Cómo sería la situación tratando de representárnosla, una situación presentada por el EOE o el ACE? Muy bien, a partir de la solicitud de intervención desde los equipos de orientación se convoca al trabajo en las mesas distritales, en las mesas de inclusión distritales, con la finalidad de solicitar configuraciones de apoyo de educación especial. Ahí participa el EPSE, que le corresponde en atención por ser su distrito, más los supervisores de educación primaria, los supervisores de educación inicial, pero también los supervisores de educación especial, que son los que van a aportar concretamente a la situación de ese niño para garantizar la continuidad de la trayectoria escolar en la escuela común y dar cumplimiento al derecho a la educación. ¿Y ahí cómo intervienen? Muy bien, intervienen a través de las MAPED, las MAI, las MPO, las MAP, todas estas palabras que están conocidas para nosotros porque tienen que ver con la escuela concretamente.
El sistema educativo se rige por un principio de educación inclusiva y para dar cumplimiento a este principio se hace necesario trabajar de modo articulado e interdisciplinario, definiendo, construyendo y sosteniendo acciones conjuntas interinstitucionales. Muy bien. En cuanto tenemos que pensar, ¿en qué momento se hace necesario pensar a un niño o a un joven y ponderar su ingreso a educación especial? Y este momento llega cuando se considera que este niño ha llegado al punto de necesitar un nuevo lugar de alojamiento, un nuevo espacio que recree sus posibilidades, que permita considerar la dificultad de aprendizaje en una trama de interacciones, familia, instituciones, equipo, en una compleja trama dialógica. Y es necesario la búsqueda de respuestas que no se agoten en una sola mirada. Es un momento de dar lugar a la pregunta. Detenerse y considerar la singularidad del niño o joven que se nos presenta. Se trata de una valoración psicoeducativa la que realiza EBSE, diferente de una evaluación psicodiagnóstica. Pensando al niño, a la niña, a los adolescentes o a los jóvenes en función de las posibilidades educativas propuestas desde la educación especial de la ciudad de Buenos Aires. Y es necesario dar lugar a las inquietudes, sin respuestas armadas, más allá de diagnósticos, de certificados de discapacidad y de nombres. Le vamos a poner en juego diferentes formas de acceso al niño, considerando el proceso psicoeducativo como un proceso de investigación clínica, que construye conocimientos novedosos acerca de un niño, dando lugar a lo singular, a lo imprevisible, a lo inesperado. Un particular momento que requiere detenerse para realizar un análisis que nos permita visualizar la potencialidad de ese niño y la posibilidad de desarrollo de la misma, en una instancia de educación especial que lo aloje y facilite el surgimiento del niño aprendiente, del sujeto escolar. Gracias, Valeria, muchas gracias. Moni, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Los abrazo a todos en esta oportunidad de encuentro, a todos los colegas y colegas de la educación y fundamentalmente de la educación especial, a todos los que han transitado cerca mío y a los que están lejos y no los conozco también. Es un placer estar en este momento juntos, pensando. Es un conversatorio, por lo tanto, la propuesta es que compartamos algunas preguntas, algo de nuestra experiencia y pensemos juntos para mejorar la modalidad, la calidad de educación que pretendemos ofrecer en nuestra querida modalidad de educación especial. Bueno, voy a tomar uno de los puntos que tocó Valeria anteriormente dentro de lo que es el trabajo de los EBSE. Una de nuestros quehaceres está relacionado con la evaluación psicoeducativa y siempre en forma particular a cada uno de los integrantes de los EBSE y también supongo que a otros actores de la educación les despierta la pregunta de qué se trata la evaluación psicoeducativa. En forma particular lo que quise es plantear esta pregunta dentro del contexto del lema de la Semana de la Educación Especial, que son las prácticas pedagógicas enmarcadas en los derechos, en el cumplimiento de los derechos. Entonces, nos pregunto, ¿es el proceso de evaluación psicoeducativa una práctica pedagógica? Bueno, intento no dar una respuesta apresurada, obvia y argumentarla. Por lo tanto, lo primero que se me ocurrió es que debíamos resaltar 3 conceptos que utilizamos en esta pregunta.
El primero, evaluación. ¿A qué referimos cuando hablamos de evaluación? Y como tengo un hijo que estudia letras, recurrí un poquito a su ayuda y al diccionario como hay que hacer, y me sorprende encontrar que coincido plenamente con que la palabra procede de evaluar, que significa dar valor a algo, valorar. Con lo cual queda bien claro que nuestra evaluación no es cuantitativa, es cualitativa, ¿sí? Excede lo psicométrico, para aclarar. Y tiene que ver con poder apreciar, valorar, establecer cuál es, en nuestro caso, la escuela, en qué nivel o modalidad un alumno, alumna, podrá dar continuidad a su escolaridad, a su trayectoria, en función de sus particularidades, su singularidad. El otro término es psicoeducativo. Y bueno, en esta valoración, podemos decir ahora, psicoeducativa, lo que nosotros intentamos pesquisar es cuál es la modalidad de aprendizaje de ese niño, niña o adolescente que tenemos al frente. ¿Cómo resuelve el conflicto cognitivo? ¿Cuáles son los recursos que tiene para adaptarse? ¿De qué manera se comunica con el otro? Bueno, esto es fundamental. ¿Qué relación tiene con el objeto de conocimiento, con el objeto epistémico? Esta es nuestra lectura en la evaluación psicoeducativa. ¿Para qué? Para ayudarlos, como haría también un docente, por eso es una práctica docente, para proponer estrategias, para ayudarlos y para poder desentrañar y explicar en algún punto qué es lo que está obturando su proceso de enseñanza-aprendizaje. El último concepto, práctica pedagógica. Recordaba, todos debemos haber leído a Foucault en el profesorado, en Vigilar y Castigar. Es una primera hipótesis de lo que sería la práctica pedagógica para el mundo occidental, en la que se buscaba adiestrar, domesticar al alumno-alumna. Y bueno, por suerte todos nos pusimos a pensar en la necesidad y en la urgencia de pensar en prácticas pedagógicas que fueran renovadoras, transformadoras, que dieran lugar activo tanto al docente como al alumno-alumna, que se sustenten en el vínculo, esto es lo fundamental, que el punto de encuentro de esa práctica sea el diálogo, y que en esta relación asimétrica docente-alumno-alumno se gestara la autoridad pedagógica, dejando de lado el autoritarismo que proponía este modelo tan antiguo, del cual lamentablemente nos quedan retoños y residuos, aunque sea en la construcción de una institución. Pero nosotros seguimos trabajando para que, como dijo Vygotsky, una buena práctica pedagógica sea aquella que excede el desarrollo cognitivo de un niño y privilegie el factor sociocultural para provocar aprendizajes. Ya dijimos que sí, por lo que parece a esa primera pregunta, si es el proceso de evaluación psicoeducativa una práctica pedagógica. Decimos que sí. ¿Por qué? Es otra pregunta que me hice. Porque acontece en el contexto de enseñanza-aprendizaje, pensé yo, el espacio geográfico en el que trabajamos puede simbolizar ese espacio escuela-aula, porque el vínculo entre la persona que realiza la evaluación y el niño o niña resignifica la relación maestro-alumno-alumna, y porque nuestras propuestas están, digamos, ajustadas a las posibilidades de ese niño, porque es desde la escuela para la escuela, en ese contexto. Así lo pensamos nosotros. ¿Cómo? Nos preguntamos también.
alojando la pedagogía de la libertad, también recordando tantas enseñanzas de Paulo Freire, donde no vamos con todas las respuestas. Viene un niño con una situación, un diagnóstico, un certificado de capacidad, el informe escolar, y nosotros no podemos suponer que tenemos las respuestas. Quizás esas respuestas respondan a otras preguntas o respondan al médico que orientó, porque los médicos también deciden dónde deben ir los chicos, concurrir los chicos en la escolaridad, o el CUT, o la escuela misma que no puede alojar ese niño. Nosotros debemos dejar que el que se pregunte sea el niño, y con esa pregunta del niño va a venir la respuesta. A través de la resignificación de la amorosidad también, esto responde al cómo. Un término que lo dejamos de usar, me parece, y lo debemos retomar, porque resulta vacío, idílico, pero no refiere a otra cosa más fuerte que la energía erótica de la existencia. Tiene que ver con esto, y es de una fuerza y una potencia tal que hace que podamos confiar en el otro, apostar a lo que el otro puede más allá de lo que la adversidad o su certificado diga. Y por último, en el cómo, dar lugar a el diálogo interdisciplinar, ¿no es cierto? Donde nos encontremos distintos saberes de distintas disciplinas y podamos converger en un mismo discurso a beneficio de ese joven, niño o niña. Y por último, una última pregunta, que es ¿cuándo o qué variables hacen que la práctica pedagógica, en particular del EPSE, pierda su rumbo, pierda su objetivo? Y acá es algo que sucede y está sucediendo con más fuerza en esta coyuntura que nos toca vivir, y es que la presentación de un niño o niña o adolescente se hace sujeta a un diagnóstico. Si las personas que trabajamos en el EPSE, si nos atamos también a ese diagnóstico, a ese modo de presentar a un niño, hemos perdido la mirada de donde la tenemos que ubicar, que es ubicarla en el sujeto aprendiente, ¿sí? Y además estaremos junto con otros actores de la sociedad vulnerando en forma violenta los derechos del niño, niña o adolescente de ser identificado por su nombre propio, de ser quien es con sus características y también con sus síntomas, ¿por qué no? De jugar en el caso de los niños, porque hay mucha queja respecto a la deambulación de los niños, deambula, juega, quiere actividades lúdicas, y bueno, jugar es saludable también, y de recibir la educación que sea la pertinente más allá de su diagnóstico. Si tengo tiempo, me gustaría cerrar con unos versos de Pessoa. ¿Tengo tiempo o me pasé? Te los damos, dale, 2 minutitos más, dale. Son dos frases, son unos versos hermosos que tienen que ver con la mirada, y la mirada constituye como sujeto, y la escuela tiene un rol preponderante en este sentido. ¿De quién es la mirada que atisba por mis ojos? Cuando pienso que veo, ¿quién sigue viendo mientras estoy pensando? ¿Y qué caminos siguen? No mis tristes pasos, sino la realidad de que hay pasos conmigo. Nada más. Muchas gracias, Mónica. Bueno, le damos la palabra ahora a la compañera Andrea Posadas, que representa, hoy le tocó representar a las mesas de maestros psicólogos y maestras psicólogas. Bueno, sí, así es. Estoy acá en calidad de referente de la mesa. Y bueno, quería empezar con una frase de Carlos Escliar, que dice así: educar es conmover, educar es donar, educar es sentir y pensar, no apenas la propia identidad, sino otras formas de vivir y convivir.
Cuando pensaba en este texto que armamos, surgió el título Sirviéndonos de la mesa, ¿sí? Una mesa en la que en estos encuentros mensuales que tenemos los maestros psicólogos, ponemos a interrogar la práctica en la búsqueda de caminos posibles para hacer escuela. Una escuela que se acomode a los niños, niñas, jóvenes y adultos que acompañamos en su aprender cotidiano. De la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica. Cada año un recorrido con más preguntas que certezas, interrogando nuestras prácticas de variadas maneras, en diferentes contextos. La pregunta sobre nuestra función, resignificándose según lo requiera el escenario que la realidad escolar nos proponga. En estos tiempos excepcionales, como los que nos toca vivir, sacudidos por la imposición de un virus que ha cambiado nuestro cotidiano, como seres humanos, se resignifica y renueva este interrogante, con más fuerza que nunca. Los escritos que trabajamos y que tratamos de citar aquí, dejan plasmado un reflexionar, un discutir, un debatir en el campo del hacer y de la palabra, algo que nos incumbe y que por momentos se nos torna en los diversos lazos tan poco valorado. Entonces, palabra, función, tiempos, espacios, prácticas, derechos, inclusión, singularidades, subjetividad, niños, niñas, jóvenes, adultos, educadores, son partes de un tejido y un entramado que sostiene a nuestros alumnos y con ellos hacemos escuela. Representar a un colectivo, menuda e imposible tarea. Entonces preferimos presentar un recorrido de trabajo a la luz de algunos interrogantes sobre nuestra función en función a una frase que se nos ocurrió en la previa a la experiencia que nos toca atravesar en este momento y que quisimos poner al trabajo. Esta frase fue del niño derecho a los derechos del niño. Estuvimos conversando con las compañeras que estamos acá presentes. Una frase que produjo efectos y que algo se empezó a entramar ahí. Así surgieron un abanico de relaciones en referencia a ella y las tomamos como hilo para desmadejar junto a ustedes, los que nos están escuchando. Recortando un fragmento del texto de Eduardo de la Vega, La intervención psicoeducativa, encrucijada del psicólogo escolar, decimos: la psicología escolar, presente desde los orígenes mismos de la escuela pública, nació como una extensión del saber psiquiátrico, con el encargo de ordenar, normalizar y encauzar los contornos más convulsivos de la educación. Y seguimos. El psicólogo escolar, maestro psicólogo para nosotros, permanecerá aún prisionero de aquel mandato si no cuestiona permanentemente su quehacer. Este es un recorte de la mesa de 2014 que nos preguntábamos sobre la función. Las niñeces con las que nos encontramos hoy requieren de otro posicionamiento en el hacer escuela. En el marco general de los derechos del niño, de las niñas, es ahí donde pasan a tener protagonismo y dejan de ser objeto de estudio y de disciplinamiento para pasar a ser considerados sujetos de pleno derecho. Analizando los distintos modos de hacer escuela, en tanto oficio del lazo, apreciamos que el modelo de la escuela de inclusión normalista, que parecía superado, parece no haber logrado ese cometido. Nos preguntamos si se reemplaza por el modelo de la medicalización y patologización de la infancia. Con este modelo de inclusión, el derecho de los alumnos a ser educados comienza a zanjarse en el ámbito de la salud. Esto es un extracto de la mesa del 2019, a la que dimos en llamar de modelos a modos de intervención. La preocupación puesta en la medicación, los tratamientos, los acompañamientos personales, ¿son una alternativa posible para educar? ¿Dónde queda el sujeto en su singularidad bajo una planilla de síntomas a completar? Los términos inclusión, integración, bajo el paradigma de la medicalización, se vacían de sentido. Se va imponiendo el discurso médico y corriéndose de eje lo pedagógico.
creemos necesario constituirse como un dispositivo de trabajo para estar a la espera del surgimiento del sujeto, del alumno, de la alumna. Sin embargo, asistimos en cambio, en este paradigma, a otro modo de lo segregativo, caracterizado por los dispositivos burbuja, exclusión en la interioridad, ruptura de la posibilidad de lazos. Nos referimos a esa pseudo inclusión en donde los niños están en el aula con un acompañamiento como por fuera de la escena escolar, ¿no? Entonces decimos, prestar atención a este problema nos pone en el camino de abandonar los encasillamientos para comenzar a alojar, prestar modos, formas, lazo. Parte de la modificación de esa mirada es nuestra responsabilidad. En tiempos en donde se intenta borrar la marca singular, lo que cada quien necesita, e imponen un para todo lo mismo, la lógica del acelere, la productividad, la felicidad, el hedonismo. Un mundo donde siempre hay que poder, que tener, que encajar. La escuela tiene la oportunidad de transformar la realidad de quienes aprenden y ayudar a construir futuro. En la educación como práctica de la libertad, nuestro Paulo Freire, digo nuestro porque lo hacemos nuestro en cada uno de los andares escolares, nos señala un camino. Y dice, educar en diálogo constante con el otro, que nos predisponga a constantes revisiones, a descubrimientos, a una cierta rebeldía, que nos lleven a posiciones para procurar la verdad en común, oyendo, preguntando, investigando. Aprender democracia en la propia vivencia de esta. La educación es un acto de amor, por lo tanto de valor. No puede temerse al debate. La incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige un esfuerzo de recreación, de estudio y de reinvención. La nuestra, en tanto práctica del lazo, de la invención, requiere disponer las fichas desde cada quien con lo que hay. Es ese niño, esa niña, adolescente o adulto que nos muestra y que se muestra a ser leído y tenido en cuenta en el marco grupal que la escuela aporta. Entonces, hacemos un movimiento del psicólogo de la medición, al psicólogo a medida de las circunstancias, de las prácticas de control a la humanización de las prácticas. Entonces decimos, estar disponibles a lo que se presenta cada vez, en vez de presentar algo prearmado, algo que deja fuera al sujeto que aprende. Escuchar, pausar para pensar, relanzar, volver a empezar. Una práctica que es con otros, de reflexión y no de rendimiento ni cuantificaciones. Las niñeces, adolescencias y adulteces que ingresan a nuestras escuelas con una diversidad y una complejidad que no nos deja más salida que la propia entrada, haciendo tiempo y espacio en lo que contamos y con lo que contamos. Señales, detalles, marcas, superficies en vez de superficialidad, de bordes, desbordes, bordeando lo que insiste. Reinventando modos, reconocemos singularidades y buscamos una y otra vez construir subjetividad, encontrar ese detalle, ese gesto, ese brillo que ese niño o esa niña en un instante nos regaló como modo particular de acercarnos a él o a ella. La escuela del lazo, una escuela con un modo de hacer subjetivante, que aprecie y valore lo que cada uno trae, con lo que cada uno viene, con lo que cuenta. Una apuesta al sujeto que se nos presenta de diversas maneras, que pone en jaque nuestros saberes, nuestras respuestas y certezas. Una puerta de entrada al niño o la niña. Un acto inaugural cada vez que se abre la puerta de la escuela. Un decir que se lanza en la mesa y despierta el juego a otro pensar. Una escucha arriesgada y no arraigada en lo conocido que homogeneiza y cierra sentido. Producir el encuentro, transitar el conflicto cooperativamente, poner en juego el pensamiento crítico. ¿Qué trae ese niño? ¿Qué trae esa niña? ¿Qué necesita? La premisa, empezar por el principio.
el sujeto, su padecimiento, su entorno, para no correr el peligro de ser eficientes ejecutores de un plan que arrasa los derechos de quienes transitan nuestras escuelas. Este es un aporte de Olga Favela en una de las mesas de este año. Entonces es importante recordar que los niños son sujetos en constitución y por lo tanto no son su diagnóstico. Los mismos pueden ser transitorios. Mirar desde lo que poseen y no desde sus déficits es darles una entrada diferente en el hacer escolar. En territorio, la demanda a sostener la escolaridad de niños con presentaciones subjetivas complejas pide intervención a nosotros como actores de la educación escolar, y entonces se trata de co-construir, estar dispuestos a un hacer escuela, con escuela común también, conjuntamente con los actores de educación especial. Bueno, algo que me llegó hace poco, que me parece re interesante, que es de una ponencia de Luis Pesetti y Estanislao Antelo, que es bastante vieja, pero dice, nuevos derechos, ¿no? Todos los niños tienen derecho a un tiempo de ensayo, que su acción no se vea cristalizada en una obra. Tienen derecho a la gradualidad, porque el ahora o nunca es peligroso y es riesgoso. Deseo que sientan que si no es ya, que no sientan que si no es ya perdieron la oportunidad. Derecho a la demora, a no saber, a la paciencia de los adultos, a un otro. Derecho al aburrimiento. Sin aburrimiento no hay creatividad. Derecho a la desatención, a estar desatentos. Nadie puede estar todo el tiempo prestando atención. Bueno, nada. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a María. Hola, bueno, muchas gracias. Yo soy Alejandra Becerra, María Alejandra Becerra. Y bueno, un placer representar a las mesas de las psicomotricistas, los psicomotricistas, kinesiólogas y kinesiólogos. Y bueno, y un placer compartir la mesa con estas colegas que desde el primer momento tuvimos tanto en común y tanto entusiasmo para transmitir. Bueno, desde las mesas de psicomotricistas y de kinesiólogos y kinesiólogas venimos trabajando y reflexionando acerca del aporte específico que pueda brindar nuestra mirada al cuerpo del sujeto escolar. Nombrar, mirar, pensar al alumno o a la alumna como un sujeto escolar es repensar el modo en que cada uno, cada una llega a la escuela, tomar en cuenta las condiciones sociales y culturales donde se ha desarrollado, su particular modo de presentarse y hacer, a partir de su propio recorrido y su propia historia familiar. La psicomotricidad nace de otras disciplinas, como la psicología, la neurología, la psiquiatría, y también se nutre de la fenomenología, la sociología y la antropología. A partir de esta interdisciplina es que pensamos el cuerpo del sujeto como una construcción que se encarna en lo neurofisiológico, orgánico, pero que se organiza como sujeto a partir de la mirada y palabra significante del otro, de la otra, en un ambiente cultural y social que los inscribe, identifican, le dan pertenencia y sentido. A su vez, a pesar de la determinación sociocultural, hay un espacio reservado para la singularidad que habilita la expresión de la subjetividad de cada cuerpo. Ese cuerpo que modifica el medio a la vez que se transforma con este. La psicomotricidad entonces como disciplina que aborda el cuerpo en sus diversas manifestaciones, que son los gestos, las miradas, la postura, la voz, el contacto, observa cómo el sujeto se va construyendo y a la vez sabiendo de dicha construcción. Cuerpo como construcción dialéctica que se estructura en el entramado de diversas experiencias de intercambios entre el movimiento y la quietud, en espacios y tiempos con otras y otros. El proceso de corporización siempre supone elaboraciones prácticas de vínculos significativos con otros y otras, que van determinando un modo único y singular de ser. El cuerpo,
Tanto el movimiento como inquietud organiza los sentidos, regula el eje tónico postural, se dispone al encuentro con el mundo y con los otros y otras, estimula el pasaje de la agresividad al acuerdo, de lo concreto a lo simbólico. Este proceso de constructividad corporal, que tiene su origen en aquellas primeras escenas de crianzas, junto a adultas y adultos referentes, se continúan a partir de lo social en las escuelas, junto a otras y otros adultos y adultas, y en especial junto a los pares, con los cuales el funcionamiento psicomotor se redimensiona y orienta hacia lo simbólico. Esta mirada hacia el cuerpo que venimos desarrollando es producto de planteos y debates más recientes. La pregunta sobre el cuerpo fue cambiando al interior mismo de nuestra disciplina a lo largo de la historia. En sus orígenes, la concepción de cuerpo tenía más que ver con un cuerpo instrumental, centrado en la falla, en el déficit, que daba lugar a prácticas relacionadas con la reeducación psicomotriz. Más tarde, se fue abriendo al planteo de lo psico en lo psicomotor, a partir de los aportes de la psicología y del psicoanálisis, profundizando y ampliando la perspectiva que hoy marca la especificidad de nuestras prácticas, también en el trabajo interdisciplinario dentro de las escuelas. De ese cuerpo a reparar, se fue dando lugar a un sujeto con un cuerpo, con posibilidades particulares de ser, de hacer y saber hacer, reconociendo el movimiento como mediador de la exploración, la acción, la representación y el acceso a los aprendizajes y a la interacción con los otros y otras. En este accionar compartido se lo va acompañando para que esta niña, este niño, este joven logre presentarse como un ser más participativo y autónomo dentro de su comunidad. El cuerpo, en su globalidad, es para la psicomotricidad el objeto más preciado, y nuestro propósito es hacerlo cada vez más visible dentro de la trama escolar. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se vive? ¿Y qué función cumple el cuerpo en la institución educativa? ¿Con qué palabras se define en la escuela a lo psicomotor? ¿Y qué se espera de la psicomotricidad? Estos interrogantes nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje. Tanto el cuerpo como el lenguaje no son atributos o complementos del sujeto, sino que son el sujeto. La escuela, muchas veces homogeneizando ritmos y lugares, determina lo que se espera como lo correcto o lo incorrecto, y en este afán regula actitudes, posturas, gestos, acciones. Es por ello que las diversas producciones corporales se van ajustando a las demandas corporales de la escuela, dejando de lado lo propio de cada alumna, de cada alumno, sus posibilidades de ir construyendo trayectorias a partir de estrategias y recursos pensados desde una mirada particular hacia ellos y hacia ellas. Como decía Valeria, dar lugar a lo singular, a lo imprevisible. Resignificar el cuerpo, las emociones y sensaciones, los usos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, el cuidado del cuerpo, la sexualidad, el deseo, el placer y los contactos corporales se convierten en acciones prioritarias para cualquier desafío pedagógico y escolar. Citando a Daniel Calmels, la tarea en psicomotricidad es poner a trabajar el cuerpo en sus diversos aspectos. Para los niños, jugar es un lenguaje y una acción convocante a la práctica psicomotriz. Para el profesional, una técnica que marca un hecho distintivo en relación a otras prácticas profesionales, pues se trata del juego corporal y de lo corporal puesto en juego. Nuestras intervenciones específicas son a partir del juego, dinámicas corporales y relajación, abordando el conocimiento del cuerpo tanto desde lo expresivo, la exteriorización de movimientos, gestos, praxias y actitudes, como en los procesos de interiorización, de ir hacia lo interno de sí mismo, la concientización, la percepción, el lugar de la recepción, de lo desconocido, de lo no visible, lo postural, lo tónico emocional y el plano de las representaciones.
Destacamos en este sentido la importancia del juego como un fenómeno universal, constitutivo y mediador de los aprendizajes. Se despliega a través del juego y de otras dinámicas corporales un modo de dar vía al desarrollo del potencial creador que como ser humano tenemos y portamos, permitiendo el reencuentro con uno mismo, con las otras, con los otros, rescatando lo particular de lo individual. Se propicia desde el jugar espontáneo y corporal la constitución subjetiva, el desarrollo del pensamiento, la significación de la experiencia de sí con otros y otras. Es indudable que la posibilidad de movimiento en el ámbito educativo genera un vínculo estimulante y significativo que habilita el deseo de aprender, de compartir, de crear. La experiencia sensible, acompañada y sostenida por un psicomotricista, kinesiólogo, kinesióloga, favorece el posicionamiento del sujeto en y para la intención pedagógica. Juego corporal como aquel que incluye la presencia del juego y sus diversas manifestaciones, como mencioné, gestos, posturas, voz, contacto. Implica esencialmente tomar y poner el cuerpo como objeto y motor del jugar, para desarrollar las capacidades, favoreciendo el despliegue de diferentes actitudes y potencialidades de todo sujeto en todos sus aspectos: motor, afectivo social, comunicativo lingüístico, intelectual cognitivo, tomando en cuenta sus deseos, necesidades e intereses. Cada encuentro en el espacio de psicomotricidad es una invitación a la actividad compartida, a la construcción simbólica colectiva, al despliegue de la subjetividad, de las diferentes inquietudes y motivaciones, siempre en un ambiente continente y segurizante que facilite el despliegue de esta modalidad original de expresión de los niños y las niñas, adolescentes, adultos, adultas. En este contexto, la intervención desde nuestra profesión es la de proporcionar un andamiaje que enriquezca y en ocasiones que organice la actividad espontánea de niños, niñas y jóvenes, que oficie como otro referente y como partener, que favorezca la interacción entre pares, promoviendo el despliegue de su singularidad a través de experiencias placenteras, haciendo uso de la palabra y del hacer en el contexto de la escena de juego. Tomamos también la observación como parte importante de la práctica, considerada como una mirada receptiva, atenta a la diversidad y a las particularidades, formas de ser o estar de cada niño, niña, joven, adulto, adulta, que nos interrogue acerca de sus cuerpos y las posibilidades de los mismos. A partir de esta, construir estrategias de intervención posibles para propiciar procesos de aprendizaje significativos. Nuestras prácticas se refuerzan y sostienen en la potencia del trabajo compartido en equipo, escuchando y dialogando con otras disciplinas y miradas diversas que nos enriquecen, trabajando de manera integral y respetuosa. Consideramos imprescindible escucharnos, debatir y construir, entramando y tejiendo redes en vistas a propuestas pedagógicas inclusivas. La inclusión educativa es también espacio y tiempo para cada niño, para cada niña, cuerpo y juego. Para finalizar, nuestra propuesta, nuestro deseo, es que la psicomotricidad en la escuela pueda ayudar a tender puentes, a ligar, como decían mis compañeras, Andrea, y como se mencionaba en esta mesa, puentes entre lo que somos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que resulta, entre la curiosidad y las fuentes de respuestas, entre yo y las otras y los otros, entre el sujeto y el sujeto alumno. Quiero terminar con unas palabras de Antonio Juarros. Que las cosas escapen de sus formas, que las formas escapen de sus cosas y que vuelvan a unirse de otro modo. El mundo se repite demasiado. Es hora de fundar un nuevo mundo. Muchas gracias.
Gracias Alejandra. Y perdón, porque yo leo María, perdón. Soy María también. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo voy a contar así como cortito, que arrancamos muy complicado. Teníamos un videíto para empezar esta charla que me olvidé. Así que va a ser el cierre, chicas. Les pido disculpas a mis compañeras de mesa porque lo habían pensado de una manera y bueno, la verdad que en esto de este vivo tan complicado hoy, con las redes además que nos han jugado en contra a nivel mundial, justo hoy se tenía que caer todo, vamos a cerrar la charla con el videíto que habíamos pensado para el principio. Ahora me va a tocar, cuando Miriam empiece a hablar, compartir pantalla. Espero poder hacerlo bien. Voy a hacer todo lo posible para que esto por lo menos salga. Así que hago esto ahora, comparto pantalla, Miriam, mientras si querés te vas presentando. Gracias. Vale. Yo me silencio, así se cierra mi pantalla. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, yo soy Miriam Piroso y voy a representar a todas mis compañeras y compañeros de la mesa de TS, ¿no? De trabajadores y de trabajadoras sociales, bueno, que conformamos una red. Este Power, la idea es que sea como de disparador y es también representativo de todas las instancias de trabajo que se van haciendo, ¿no? Con la red. Si bien son mesas, ahora voy a explicar por qué nosotros tenemos como muy establecida nuestra conformación como red, ¿no? Bueno, somos profesionales. Si querés ir pasando, Moni. Bueno, somos todos y todas colegas de distintas escuelas de educación especial, del gobierno de la ciudad, ¿no? De los distintos escalafones, encima del escalafón que conformamos ahora, ¿no? Que está conformado por colegas que trabajan en escuelas domiciliarias, hospitalarias, CELTES, escuela para niños y niñas con discapacidad y formación integral, ¿no? Las escuelas interdisciplinarias. Bueno, formamos parte de los equipos interdisciplinarios que conforman cada una de esas escuelas. Bueno, los orígenes de nuestra red son del 2001, ¿no? Donde varios compañeros y compañeras fueron trabajando como lo solemos hacer hasta ahora, ¿no? Con distintas redes de la comunidad, ¿no? Generalmente que son en el distrito de nuestras escuelas. Ahí se conformó, se fueron juntando para poder trabajar distintas cuestiones, ¿no? Relacionadas con problemáticas que van surgiendo en la escuela, ¿no? De los niños, niñas, jóvenes y de sus familias. Entonces, para poder abordar la complejidad, ¿no? De la cuestión social, que es algo que nosotros tenemos como muy presente en nuestra práctica, ¿no? Requiere vincularnos con otros y otras, con otros organismos profesionales, y es así como en el 2001 se empiezan a juntar, compañeros que en ese momento estaban en una de las escuelas especiales y de manera por fuera de las escuelas. Bueno, después esto va tomando determinada magnitud, ¿no? Por lo cual después, en el 2003, se conforma la red de trabajadores y de trabajadoras sociales, ¿no? Que después son incorporadas a las mesas con las que ahora se trabajan mensualmente en todas las disciplinas, como mis compañeras estaban comentando. Hay como conceptos básicos que nosotros tomamos para nuestro trabajo diario. Uno de ellos es el concepto de red, ¿no? Que tiene que ver con las responsabilidades compartidas, ¿no? Es la estrategia de articulación e intercambio entre instituciones y o personas quienes a partir de una decisión voluntaria deciden desarrollar acciones comunes con finalidades compartidas y manteniendo la identidad de los participantes. Dentro de esta conformación de redes hay un punto central que son las estrategias, ¿no? Que es pensar las intervenciones que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Desde un punto más estratégico, ¿no? Que son escenarios de acción que pueden modificarse en función de las informaciones, de los acontecimientos y de los azares que sobrevengan en el curso de la acción. Es decir, que es trabajar un poco en la
en distintos escenarios, ¿no? Que están asignados muchas veces por lo que es, ¿no? Las dudas, ¿no? Las incertidumbres, como, bueno, también compañeras comentaban, digo, que es algo que, bueno, digo que se ve que está presente en todas las disciplinas. En el caso de la nuestra, que tal vez no surgió tanto, es, ¿no? Que estas estrategias, ¿no? La incertidumbre se da con las familias y con las instituciones con las cuales nosotros vamos articulando permanentemente. Bueno, los encuentros de la red constituyen un espacio histórico, legitimado, organizado y productivo de capacitación y enriquecimiento intelectual, teórico, metodológico y pragmático, donde bueno, la escucha es abierta, ¿no? La comunicación es abierta, circula la palabra. La verdad que nuestra red es horizontal prácticamente, si bien algunos coordinamos, y lo más que nada lo que hacemos es, bueno, poder moderar, pero es una red, bueno, que funciona de manera bastante horizontal, ¿no? Donde la idea es que poder además seguir trabajando no solo las cuestiones de programas, de recursos, explícitamente, sino también, ¿no? Como manera de poder abordar las situaciones complejas que cada vez, bueno, más complejas que van surgiendo en las escuelas. Bueno, esto es un trabajo que se da de manera en conjunto y, bueno, las actuaciones se desarrollan de manera integral, global y promocional para poder atender a las distintas situaciones que se nos presentan, ¿no? Como son nuestros objetos de intervención. Bueno, nuestra profesión está dentro, es de base científica, ¿no? Está dentro de lo que son las ciencias sociales y tiene como meta la promoción y la defensa de los derechos humanos, tal como lo plantea la Ley Federal de Trabajo Social, que es en donde se marca nuestra profesión. Y lo que plantea es ejercer la profesión, ¿no? Para poder ejercer nosotros la profesión, que es lo que hacemos de manera cotidiana en las escuelas, tomamos 3 ejes de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con una formación lo más sólida posible, por eso también dentro de nuestros encuentros la formación de distintos recursos es constante, ¿no? Que la formación teórica metodológica, un posicionamiento ético-político y una competencia técnico-operativa. En esto hay cuestiones básicas, como las que figuran acá en el Power, que todo el tiempo las trabajamos entre nosotros y nosotras y con las escuelas, ¿no? Que se llama la asistencia, ¿no? Que se contrapone a lo que es el asistencialismo, nuestra profesión, y nosotros bregamos por la asistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias que se acercan, ¿no? Con una vulnerabilidad, con sus derechos vulnerados, no son vulnerables, sino que están vulnerados, eso también, muchas veces se dice, bueno, son familias vulneradas, y esto tiene que ver, el accionar nuestro brega porque esas familias, puedan llegar a acceder a determinadas, que puedan acceder a determinados recursos como un derecho, ¿no? En contraposición a lo que es el asistencialismo. Nosotros no salimos de la idea, de la vieja idea, que de hecho también tiene que ver con los orígenes de nuestra profesión, ¿no? De las visitadoras higiénicas, ¿no? De la sociedad de beneficencia. Nos corremos ya de ese lugar y muchas veces tenemos que insistir en que no vamos por ahí, sino que es, ¿no? Que las familias se reconozcan como sujetos de derechos y que aquellas prestaciones, ¿no? Que muchas veces en las escuelas tienen que ver con prestaciones, con tratamientos, y se suma cada vez más porque en una sociedad cada vez más desigual, ¿no? Con una distribución cada vez más desigual de la riqueza, eso deviene en nuestras escuelas con mayores complejidad, ¿no? Por ejemplo, que para que la familia pueda comer todos los días, tal vez su hijo o hija no puede venir todos los días a la escuela porque se le complica. Entonces, esas son situaciones que todo el tiempo se nos presentan en la escuela. Y después otra cuestión fundamental en nuestra práctica es el lazo social. ¿Esto qué quiere decir?
que ninguna problemática es individual ni es propia del sujeto. El sujeto es quien padece esta vulneración de derechos, no es ni el culpable, ni es una decisión lo que tomó, ni tampoco tiene que ver con la meritocracia. Nosotros también nos tratamos de correr de esas concepciones, sino que en una sociedad, como decía, cada vez más desigual, son cada vez más los sectores que quedan por fuera de poder ir accediendo a todos sus derechos, ¿no? Derechos sociales, culturales, habitacionales, de alimentación. Y con relación a nuestras funciones, bueno, básicamente son estos 4 aspectos, que es un poco lo que comentaba, ¿no? Que el aspecto preventivo y la promoción tiene que ver con nuestra parte más educativa con relación a que nosotros buscamos, ¿no? Que las familias puedan apropiarse de las herramientas, ¿no? Para poder tener mayor autonomía. Nos corremos del lado de que somos nosotros quienes les damos la ayuda, no a la familia, para poder apropiarse de las herramientas, ¿no? Sea para reclamar en las distintas instancias, sea en algún organismo, en las obras sociales, en la misma escuela, que tengan las herramientas y que se puedan empoderar, ¿no? Que es una palabra que está bastante en boga, ¿no? Con relación a poder reclamar sus derechos. Esa es nuestra parte más educativa, no de corte más educativo. ¿No? Después el carácter más asistencial tiene que ver con esto, de corrernos de que nosotros concedemos los derechos, ¿no? Sino que las familias son portadoras, no las familias, ¿no? Porque son quienes cuidan a los alumnos y alumnas que llegan a nuestras escuelas, ¿no? Tiene que ver un poco, nuestra profesión tiene que ver con cuidar a quienes cuidan, ¿no? Que generalmente también son mujeres, ahí también hay un corte de género muy importante, ¿no? En donde nuestras intervenciones, siempre están presentes, ¿no? Después, bueno, llamadas específicas de rol, que tienen que ver más con nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Con esto también, que hay algo que se trabaja todo el tiempo al interior de la red, como en las instituciones, que tiene que ver con estas visitas, ¿no? Domiciliarias, ¿no? Que es también no poder dar a entender que son entrevistas en contexto de domicilio y que están en el marco, ¿no? Del trabajo que acá está la otra pata, que es el equipo interdisciplinar, que nosotros estamos insertos en un equipo, ¿no? En donde las distintas disciplinas se nos van aportando para ver de qué manera este niño, niña, joven, puede transitar lo mejor posible su trayectoria educativa. Y como para poder unir, como justo fui la última, ¿no? Que viene a exponer, quería traer en esto de que, bueno, que coincidimos en muchos aspectos, ¿no? De poder pensar en esta corresponsabilidad, ¿no? Que tiene que ver nuestras acciones, ¿no? El equipo, el interdisciplinario más al interior de la escuela, como con otras instituciones, ¿no? Que van a venir a garantizar que este niño, niña, joven, pueda llegar a la escuela en las mejores condiciones posibles, que pueda estar en disposición de poder aprender, porque si es un niño que no come, es muy difícil que tenga la disposición de poder llegar a la escuela. Entonces, en este trabajo nuestro, queda ahí en el medio de la institución escolar con los organismos que están tal vez por fuera de la escuela. Eso viene también a traer nuestra profesión, distinto tal vez que las demás, dentro del equipo, pero siempre es en complemento, ¿no? Siempre es el pensar las estrategias, ¿no? Con los otros compañeros del equipo, ¿no? Para que sean respuestas integrales. La complejidad que se presenta en nuestras prácticas diarias requieren de un abordaje interdisciplinar y transdisciplinar también, y también en permanente tensión. Bueno, también una de las compañeras comentaba esto, ¿no? De que la atención, el debate es fundamental para poder construir nuevas maneras de intervención, no solo con relación a los chicos, nos pasa tal vez con las familias, ¿no? Y no tenerle miedo a esas tensiones, a esos debates, porque son los que nos hacen
se llama repensarlos constantemente en nuestras prácticas, en nuestros marcos teóricos. Eso también es algo que todo el tiempo nosotros lo tenemos presente en nuestras prácticas. Y como se llama, la cuestión social deviene en esta complejidad, también desde la red están surgiendo de vuelta, ¿no? En continuar trabajando con ateneos, con instancias de pensar nuestra práctica más allá de recursos, ¿no? Siempre nos quejamos un poco de que no somos menos recurseros, ¿no? De que no somos solamente los que sacamos el turno, que es una pata, pero el pensar en intervenciones en conjunto. Y se llama partiendo siempre, esto creo que también atraviesa a todo lo que, podrían las demás compañeras, empezar a estos niños, ¿no? Nosotros vamos a estas familias como sujetos de derecho, ¿no? Se llama derecho a tener una vivienda digna, el derecho a poder comer todos los días, derecho a poder llegar a la escuela, ¿no? En las mejores condiciones posibles. Y también, que estos procesos, ¿no? Que estas intervenciones son procesos y que tardan, ¿no? Y también, muchas veces nuestra profesión tiene que ver con decir, las intervenciones no son inmediatas, si se piensa en un subsidio por tirar una de las intervenciones que nosotros desde nuestra área podemos hacer, que son procesos largos y que hay que esperarlos, y eso es junto con la comunidad educativa, ¿no? El equipo, las docentes, todos los que conformamos la escuela, siempre es en pos de garantizar este derecho, en este caso que es a la educación, que es impensado sin tener también cubiertos los otros derechos. Un poco era eso, una síntesis, es muy amplio y da para mucho, pero como una síntesis de nuestro trabajo diario en las escuelas. Gracias, Miriam, muchas gracias. Bueno, hicimos una recorrida así como amplia por cada uno de los roles, ¿no? Acá otra de las cosas que me olvidé de hacer al principio es presentarme y presentar a mi compañera. Estamos coordinando esta mesa Claudia Baruta, que si abrís tu micrófono se te ve. Hola, buenas tardes a todos. Ahí está, Claudia es supervisora escolar por el escalafón C, y yo, Mónica Turrado, soy otra supervisora escolar por el escalafón C. Claudia es la que estuvo atenta todo el tiempo al chat del YouTube, levantando los mensajitos, las felicitaciones, los saludos. Las compañeras que se ve que las ven, chicas, se están haciendo famosas por YouTube ahora, las ven y agradecen y felicitan y tal. Así que si les parece, estamos como en tiempos de ir cerrando. Si están todas de acuerdo, hacemos el cierre con el videíto. ¿Alguien quiere agregar algo más? No quiero dejar a nadie sin comentar, si alguna de ustedes quiere decir algo. Yo quería decir esto que me pareció interesante, las intervenciones no son inmediatas, ¿no? Y esto del pausar y de construir una respuesta integral, creo que es algo que tenemos que trabajar mucho en todos los ámbitos, en lo micro y en lo macro. Me parece, era algo que quería decir porque estamos siempre acelerados y la escuela siempre impone como un ritmo de mucho apuro, y hay cuestiones que para hacerlas bien hay que hacerlas, ¿no? Con una pausa y con una mirada que no es binaria, que es más integral y que hay que escuchar las voces distintas que tienen mucho para decir. Sí, yo quería sumar algo que también salió en las distintas ponencias,
esto, ¿no?, de la ternura, ¿no?, de que las intervenciones, ¿no?, desde las que sean, desde con las familias, con los pibes, con las pibas, siempre desde ese lado, ¿no?, desde el derecho, porque son sujetos de derechos, que eso creo que, digo, que es común, que nadie va a debatir ni nadie va a decir que no es así, todos partimos de esa base, pero muchas veces en la práctica no son otras las cuestiones que se juegan. Entonces, yo creo que con la ternura, que también es un lema que levanta muchos movimientos sociales y muchas, y bueno, también muchos organismos que bregan, ¿no?, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de las familias también, ¿no?, porque estos niños, niñas están en familias, muchas veces, con muchas vulnerabilidades sociales. Entonces, digo, que las prácticas nuestras, desde la más chiquita, sea siempre, me parece, desde la ternura, ¿no?, desde el cuidado, ¿no?, desde lo más amoroso, desde que cuando recibís a la mamá, al papá, al niño en su peor momento, a la compañera que por ahí, bueno, la situación escolar desborda. Creo que ahí todos y todas, no más allá que lo estructural a veces no nos favorece, digo, las prácticas diarias, digo, si están citadas por eso, creo que lo que nos lleva siempre para buen puerto. Sí, yo quería solo retomar que también surgió en la charla tan interesante de esta mañana el tema de la mirada hacia los niños y las niñas, ¿no? El tema de poder detenernos también quizás en esto de hacer pausa, detenernos a mirarlos, a mirarlas, a ver cómo llegan, cuáles son sus intereses, qué nos está diciendo, digamos, no solamente a través del lenguaje, sino qué nos está diciendo a través de todo su cuerpo. Y bueno, este lugar de poder detenernos a observar, detenernos a mirar y detenernos a preguntar cómo estás, ¿no? También tan importante. Yo quería cerrar con un agradecimiento, en primer lugar, a todas las maestras y todos los maestros. Quería contarles que yo soy profesora en enseñanza especial, que la maestra que soy le dio identidad a la psicóloga, porque es muy difícil, creo que hay que construir el trabajo del psicólogo en el ámbito educativo. Por eso para mí fue tan importante retomar el tema de las prácticas pedagógicas, poder pensar que como psicóloga, maestra psicóloga puedo ejercer una práctica pedagógica, pero ese camino ese camino que se hace al andar, al decir de Machado, es como un camino errante a veces, pienso yo. Y los distintos profesionales o equipos o integrantes de los equipos podemos hacerlos de la mano del docente. Para mí, yo hoy les daría un aplauso, y me emociono cuando lo digo, a todos los maestros y maestras que están al frente, están al grado ahí con los chicos, chicas, adolescentes, jóvenes. Es un trabajo arduo, fue un año muy complicado, fue un año en el que hicimos presencia a través de la virtualidad. El año pasado fue peor, este año nos fuimos acercando a la presencialidad, pero este año debemos construir una nueva presencialidad. Aprendimos a conectarnos afectivamente a través de la pantalla, y el primer peldaño fue el docente. Así que maestros, maestras que me reconectan con la docente que soy yo, esa es mi primer titulación, de la que me siento orgullosa. Les mando un abrazo muy grande, les doy gracias, ustedes nos enseñan a nosotros también. Nos sentimos colegas, somos colegas todos de la educación, en distintos lugares, unos en el aula, otros en el gabinete de la escuela, otros en el EPSE, pero nos identifican los mismos elementos: la goma, el lápiz, una hoja, la témpera, la plastilina, el olor a escuela, como digo yo. Que los chicos a nosotros nos ven y nos dicen senio. Bueno, yo me pongo contenta con 60 años, me dicen senio, senio. Entonces, eso significa que siguen viendo en ese espacio a la escuela. Así que un abrazo muy grande a todos.
Mi reconocimiento, igual que Mónica, mi gran reconocimiento a los docentes y las docentes de educación especial que trabajan todos los días y a quienes nosotros desde EPSE les depositamos toda nuestra confianza cada vez que les dejamos un niñito o una niñita. Yo decía como Mónica, desde mi titulación como maestra de grado, en el profesorado de la Escuela Normal de Bragado, que fue guiando mi formación posterior como psicopedagoga y como psicóloga. Pero nunca dejé de ser maestra de educación especial. Nunca dejé de reconocer en educación especial los valores, los principios, los fundamentos que sigo reconociendo actualmente. Así que un abrazo enorme, un reconocimiento desde mi corazón a educación especial. Bueno, les agradecemos a todos los expositores por transmitirnos su experiencia, por este valioso aporte, por el gran trabajo en equipo que han realizado y a todos los que nos acompañan del otro lado también. Y a su vez les queremos contar que esto se va a volver a retransmitir por canal YouTube. Así que buenas tardes, le paso la palabra a mi compañera Mónica. No, gracias a todas, gracias a ustedes también, porque donaron su tiempo, donaron su pasión, donaron sus ganas, para que todas podamos conocer un poquito más de lo que hace cada una dentro del gabinete o dentro del EPSE. Muchas gracias. Bueno, feliz Día de la Educación Especial para todas y para todos. Y bueno, nos cerramos con el videíto entonces. Muchas gracias y perdón todas las desprolijidades juntas que hicimos hoy. Gracias. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. La fantasía se torna verdad cuando los niños pueden jugar. Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad. Trabajan noche y día hasta no poder más. Debemos protegerles. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Nunca me juzgues por no ser como tú, por mi color o mi
derecho a tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias, chicas. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicas. Gracias, hasta pronto. A ustedes, gracias.